sobre otros factores que influyen en la respiración. Ahora hablaremos sobre el control voluntario de la respiración. Pues sabemos que durante los periodos breves de la respiración se puede controlar de manera voluntaria, donde se puede hiperventilar o hipoventilar hasta el punto donde se puede producir alguna alteración grave en la presión de dióxido de carbono, en el pH y en la presión de oxígeno en sangre. Después de la siguiente, por favor. Ahora hablando sobre el efecto de los receptores de irritación en las vías aéreas, pues sabemos que en el epitelio respiratorio de la tráquea, bronquios y bronquiolos hay algunas terminaciones nerviosas sensitivas que son denominadas receptores pulmonales de irritación. Estas son estimuladas por muchos factores y son receptores que inician la tos y el estornudo y puede producir constricción bronquial en personas con asma y efisema. Y ahora sobre la función de los receptores J pulmonales, pues son terminaciones nerviosas sensitivas en las paredes alveolares en yuxtaposición a los capilares pulmonales. Estos se estimulan cuando los capilares pulmonales están ingurgitados con sangre o cuando se produce algún edema pulmonar en situaciones como una insuficiencia cardíaca congénita. Aunque no estaba muy establecida su función, pues puede producir sensaciones de disnea. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ahora hablando sobre un edema cerebral que puede deprimir el centro respiratorio, pues el centro respiratorio se puede deprimir o se puede desactivar por un edema cerebral agudo que se debe a una conmoción cerebral. Un ejemplo sería cuando te golpeas la cabeza, se produce tumefacción de los tejidos lesionados y se comprimen las arterias cerebrales contra la bóveda craneal. Posteriormente se hace un bloqueo parcial de la vascularización cerebral y se puede aliviar el edema cerebral inyectando intravenosamente soluciones hipertónicas con una solución concentrada de mannitol, que estas soluciones eliminan osmóticamente parte de los líquidos del encéfalo, aliviando la presión intracerebral. Y hablando sobre la anestesia, pues la sobredosis de anestésicos o narcóticos son la primera causa de depresión y la parada respiratoria. El pentobarbital sódico deprime el centro respiratorio mucho más que otros anestésicos. Además de que antes se utilizaba mucho la morfina y ahora en la actualidad se utiliza como un complemento para la anestesia porque deprime mucho el centro respiratorio. ¿Le puedes dar a la siguiente? Y para finalizar, les voy a hablar sobre la respiración periódica, pues esta es una alteración que se produce en varias situaciones patológicas, donde la persona respira profundamente durante un intervalo breve y después lo hace superficialmente o simplemente no respira durante otro intervalo. En la presión de Cheyne-Stokes se caracteriza por una respiración que aumenta y disminuye lentamente y se produce cada 40 a 60 segundos. Bueno, pues continuando con otros factores que van a influir en la respiración, vamos a hablar del mecanismo básico de la respiración de Cheyne-Stokes. Esta, como ya había dicho mi compañero, se va a caracterizar por una respiración que va a aumentar y disminuir lentamente, que se va a producir de 40 a 60 segundos. La causa de esta respiración es cuando una persona respira más de lo necesario y va a eliminar demasiado CO2 y desde la sangre pulmonar y a la vez va a aumentar el oxígeno en sangre. Eso se van a tardar varios segundos para que la sangre pulmonar modificada llegue al encéfalo y así poder inhibir la respiración excesiva. Este momento la persona ya ha ventilado de manera excesiva durante algunos segundos. Después se va a producir un ciclo contrario para que se pueda producir un aumento de CO2 y pueda disminuir el oxígeno en los alvéolos. Esto también igual va a tardar algunos segundos y cuando el cerebro responde, la persona va a respirar otra vez en aumento de nuevo y así se va a ir repitiendo el ciclo. Este mecanismo va a ser un mecanismo atenuado.
¿A qué nos referimos alternado? A que va a estar controlado, pues, pero también va a haber factores que van a, que no van a ser atornados, que van a ser, como quien dice, causados por alguna cosa. ¿Le puedes dar Pau, por favor? Ah, no, dale para atrás. El primero va a ser cuando se produce un retraso prolongado en el transporte de sangre desde los pulmones hacia el encéfalo. Y estas alteraciones van a ser del CO2 y del oxígeno en los alveolos y que van a poder persistir durante muchos más segundos que lo habitualmente, pues, que van a tener un tiempo más prolongado que el habitual. Y esta va a ser principalmente en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. La segunda causa de esta respiración va a ser cuando el aumento de ganancia en la retroalimentación negativa en las zonas de control respiratorio, lo que significa que va a haber una modificación del CO2 o del oxígeno, y se va a producir un cambio de ventilación mucho mayor de lo normal. Y igual aquí se va a dar en pacientes, pero en que tienen una lesión en los centros respiratorios del encéfalo. ¿Le puedes dar? Aquí falta lo más importante de la respiración de Cheyne-Stokes. Se da en pacientes con acidosis. Por Con el aumento acidosis. de CO2. Acidosis. Ajá. Lo más común de los pacientes que vamos a encontrar en la respiración de Cheyne-Stokes son en la cetoacidosis diabética. Es en donde, que es una patología común y donde el paciente ya trae un compromiso metabólico bastante, pues, notable, severo. Entonces llega con una respiración bastante rápida, ¿ok? Y profunda, ¿no? Llegan así de volada, se nota. Bueno, adelante. Vamos a ver después los tipos de respiración. Bien. Ajá. Y después es la apnea del sueño. Pues el término apnea es ausencia de la respiración espontánea. Y pues aquí los episodios van a durar de 10 segundos o más, y después, y esto se va a producir de 300 a 500 veces por la noche. Las apneas del sueño se pueden producir por la obstrucción de las vías aéreas superiores, especialmente en la faringe, o por alteraciones del impulso respiratorio del sistema nervioso central. Existen dos tipos de apnea, que es la apnea obstructiva y también la apnea del sueño, que es la central. La obstructiva es cuando que durante el sueño los músculos respiratorios, como ya había dicho, que son la faringe, se van a relajar, pero el conducto de las vías aéreas permanece abierto lo suficiente para que permita un flujo aéreo adecuado. Y este conducto va a estar muy estrecho y se va a producir un ronquido intenso y una respiración trabajosa. Con frecuencia se va a hacer más intenso y después ya no se va a producir ninguna respiración, que es cuando se va a producir la apnea. Los periodos de apnea y respiración trabajosa se repiten varios cientos de veces durante la noche, dando lugar a un sueño fragmentado e inquieto. Esto se va a dar en pacientes ancianos y obesos, ya que hay un gran aumento de depósito de grasa en los tejidos blandos de la faringe o compresión en la faringe debido a las masas de grasa excesiva en el cuello. Y pues los tratamientos para esta apnea va a ser cirugía para extirpar el exceso de tejido graso en la parte posterior de la garganta y también ventilación nasal con presión positiva continua en las vías aéreas, que es el... CPAP. Ajá. ¿Le puedes dar, por favor? Y después tenemos la apnea del sueño central, que se va a producir cuando hay una abolición transitoria del impulso neural hacia los músculos respiratorios.
Aquí se va a producir cuando una persona tiene una interrupción transitoria del impulso del sistema nervioso central hacia los músculos ventilatorios. Aquí, durante el sueño van a incluir lesiones de los centros respiratorios centrales o alteraciones del aparato neuromuscular respiratorio. Los pacientes que tienen apnea del sueño central pueden tener disminución en la ventilación incluso cuando están despiertos, aunque totalmente son capaces de mantener una respiración voluntaria normal. Durante el sueño, sus trastornos de ventilación van a empeorar, dando lugar a un episodio más frecuente de apnea que reducen el PCO2 y van a aumentar el PCO2 hasta que alcance un nivel crítico y finalmente pueda estimular la ventilación. Y se desconoce la causa de la apnea central. Dale. Y ya es todo por nuestra parte. Gracias. Ok, les voy a mandar un momento. Les voy a mandar 2 imágenes allá al WhatsApp. Quiero que me las vean, por favor. Y porque más tarde, sí, más tarde, voy a subirles pues es como una actividad ahí para que puedan identificar este tipo de respiraciones. La que más vamos a ver, no sé si ya están en el grupo, la que su compañera estaba presentando era la de Shane Stock. Vean cómo las ondas son pequeñitas, se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, y luego tienen un espacio de apnea, que es la línea que está horizontal, y luego vuelve de nuevo a hacerse chiquitas, chiquitas, más grandes y profundas, y luego más pequeñitas con una frecuencia más corta, ¿no? Vi la de Biot y la de Kussmaul. Kussmaul, perdón, respiraciones rápidas y profundas. Esta es la que estaba diciendo en cuestiones de acidosis. Kussmaul, Biot, Shane Stock son en cuestiones más de sistema nervioso central o de restricciones, ¿no? Si se van del otro lado, ¿ok? Donde está eupnea, pues la respiración normal, ¿no? La de volumen corriente, que ya conocemos todos. Taquipnea, pues solamente es una aceleración en la frecuencia. Bradipnea, pues la disminución. La apnea es la ausencia. O sea, estos términos sí hay que conocerlos bien. Y llegando, pues, después de Shane Stock, Biot y Kussmaul, ya conocer cada una de las patologías que las pueden representar. Desde los neonatos, ok, hasta el adulto mayor, ¿no? Todos tienen enfermedades, patologías donde se puede presentar este tipo de respiraciones.